hablamos en este momento ya de salud, concretamente de psoriasis. Se trata de una enfermedad crónica y sistemática que padece el 3% de la población. Eva. La padece 1 de cada 3 personas, Vanessa. Y vamos a decir que en esta mesa se cumple, porque yo tengo psoriasis. Y para hablar de ella estamos con Ana Morales Callahan, que es dermatóloga del Hospital Miguel Servet. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada. Vamos a decir cómo se manifiesta esta enfermedad. Pues la psoriasis, aunque es verdad que se manifiesta como una enfermedad cutánea, la consideramos una enfermedad sistémica porque aunque predominantemente es la piel la que más se afecta, tiene otras manifestaciones y otras afectaciones en otros órganos. Pero visualmente lo que vemos son unas placas rojas, descamativas, que habitualmente se manifiestan en los codos, rodillas, zonas de extensión, cuero cabelludo, pero que también pueden afectar a otras localizaciones. Y bueno, pues como decía, esto es lo que se ve y lo que habitualmente más impacta y más afecta al paciente, pero no hay que olvidar que también tiene otras manifestaciones que luego veremos y que también es importante considerar. Normalmente se dice que hay diferentes tipos de psoriasis. Tú tienes psoriasis en gota, tú tienes psoriasis en placa. ¿Esto es real o es la misma enfermedad que se manifiesta de diferentes formas? Efectivamente, realmente es la misma enfermedad, pero que cada paciente la manifiesta de una manera. Hay diferentes formas clínicas que denominamos. La forma más habitual es la psoriasis en placas, que es la que os comentaba, que aparecen esas placas grandes, en zonas de extensión sobre todo. Pero luego tenemos la forma en gotas, que es aquella que aparecen pequeñas plaquitas diseminadas por todo el cuerpo, que es más frecuente en gente joven y que muchas veces se desencadena por unas anginas o por una infección de vías respiratorias altas. Hay otras formas diferentes, la que llamamos invertida, que es precisamente lo contrario de la forma habitual, que en vez de ser las zonas de extensión, pues son las flexuras, aparecen en ingles, pues debajo del pecho, sobre todo en pliegues. Y luego ya tendríamos las formas más graves, que incluso a veces requieren ingreso hospitalario, como son las formas eritrodérmicas, en las que el paciente se descama por completo toda su superficie cutánea y, claro, tiene riesgo pues, de infecciones, de pérdida proteica, y son pacientes muy graves que sí que requieren ingreso hospitalario y tratamiento urgente, porque bueno, pues es una urgencia vital realmente. Esta enfermedad la aparece en millones de personas en España, pero la gente en la calle sabe lo que es la psoriasis. Hemos salido a preguntarlo. No. ¿Las? Psoriasis. Psoriasis, no. Sí, es una enfermedad de la piel, autoinmune, creo. Sí. Pues sí, porque la padezco hace 35 años. No sé lo que es. O sea, me suena. No tengo ni idea, vamos. Ni idea, no te sé decir nada. Como una enfermedad de la piel, ¿no? Manchas que salen, que se quedan todo, que se pela de la piel, y eso antiguamente había más, ahora ya no se ve tanto. Sí que conozco a gente que la tiene, pues a temporadas. Creo que les va mejor, tienen temporadas, van con cremas y cosas, más o menos. Y también tengo una conocida que creo que le va bastante bien. Pues en este momento la llevo muy bien, porque después de 35 años la llevo muy bien. Habiendo hecho todo lo contrario de lo que me han dicho los médicos durante 35 años. Bueno, vemos que en este caso decía 35 años, que había hecho lo contrario. Hay que decir que siempre hay que seguir esas pautas. Y una de las preguntas que queríamos lanzarle es si psoriasis, doctora, va siempre unido de la mano de picor constante. Pues no siempre, no es de las enfermedades típicas que piquen más. Hay otras enfermedades como la dermatitis atópica, que es el paradigma del picor en la dermatología, pero es cierto que hay pacientes con psoriasis que sí que les pica y eso supone pues una limitación más, aparte de su afectación psicológica por sus placas, el hecho de que les pique también les limita mucho su calidad de vida. Habitualmente hay personas que te preguntan, gente que la desconoce, cuando te ve esas plaquitas en la piel, si es contagiosa. Pues no, afortunadamente no es una enfermedad contagiosa, entonces podemos hacer vida completamente normal. Es verdad que cuando uno tiene cualquier proceso en la piel, pues los demás no, pues miran y parece como que les da un poco de rechazo, pero bueno, es importante hacer saber a la población que un paciente con psoriasis no es contagioso, que puede hacer vida normal, puede ir al gimnasio, puede estar con su familia, puede abrazar, puede besar, que no hay ningún problema de contagio para los demás. ¿Y hay alguna edad en concreto en la que comiencen esos brotes?
Sí, hay dos picos en la vida en los que es más habitual que aparezca la psoriasis, que es alrededor de los 20 años, y otro pico alrededor de los 55 años. Lo que ocurre es que puede aparecer en cualquier edad. Hay psoriasis infantil, hay niños que ya empiezan a tener psoriasis con 5 o 6 años, y psoriasis en la edad adulta, incluso ancianos. Hay pacientes que no han tenido nunca y que sus primeros brotes aparecen en la edad ya más avanzada. Normalmente tratamos la psoriasis en el dermatólogo, pero también tiene un factor psicológico. Por eso hemos querido preguntarle a un psicólogo, concretamente a Antonio Rodellar, para que nos diga en qué influye las emociones que tenemos dentro en nuestra piel. Partamos de la base de que todas las emociones, todas sin excepción, se expresan a través del cuerpo. Esto quiere decir que no es que las emociones per se tengan que provocar una enfermedad, pero siempre participan de la expresión de todas las enfermedades. Y en este caso, en la psoriasis, porque la piel es el principal elemento, el principal órgano, la principal zona del cuerpo, junto con el estómago, que más expresa nuestras emociones, es una diana, es un punto en el que es especialmente sensible el atender al componente emocional. Para este tipo de enfermedad es muy importante controlar la psicología, controlar los nervios, pero ¿cuáles serían esas emociones que afectan directamente a la psoriasis? Yo siempre digo que las emociones son como olas que van aumentando, hacen su recorrido, poco a poco van bajando, hacen espuma y se retiran. Cuando una emoción se corta en el pico de la ola, se queda como enquistada, reprimida, y entonces el cuerpo empieza a generar un nivel de tensión emocional que expresa a través de, en este caso, sintomatología más a través de la piel, o más física, diríamos. Pero toda emoción que no termine de hacer ese recorrido de ola, toda emoción que no termine de procesarse correctamente, de una manera o de otra se va a expresar a través del cuerpo. Estábamos viendo, escuchando, como nos explicaba este psicólogo Antonio, cómo puede afectar esa calidad de vida, cómo afectan también las emociones. Hoy en día, doctora, tratamientos de cara a la psoriasis. Pues afortunadamente en los últimos años han cambiado mucho y disponemos de muchos tratamientos, sobre todo para las formas más severas. Las formas más leves, que son aquellos pacientes que tienen pocas placas en la piel, normalmente utilizamos tratamientos tópicos, que son cremas. Si es una localización, pues eso, pequeña, en principio con eso es suficiente, pero cuando ya esas placas se extienden más o el paciente lleva mucho tiempo y no responde, ya están indicados los tratamientos sistémicos. Entonces, en principio, solemos comenzar con los tratamientos sistémicos clásicos que denominamos, que son fundamentalmente inmunosupresores, pues metotrexato, ciclosporina, y si esos ya no responden o están contraindicados en el paciente, ya pasamos a los nuevos tratamientos, que son los tratamientos biológicos, que son los que realmente han cambiado la vida de los pacientes con psoriasis, porque son tratamientos muy específicos que actúan sobre la inflamación que ocurre en la psoriasis y que, aunque en principio es una enfermedad que no se cura, sí que les puede dejar limpios y sin ninguna lesión, y en general los pacientes están encantados con estos tratamientos. Influyen mucho los nervios, influyen mucho las infecciones, pero ¿esta enfermedad es hereditaria? Sí, es una enfermedad que no está asociada a un solo gen. De hecho, hay más de 60 genes implicados en la psoriasis, y lo que ocurre es que con una genética predisponente, una genética susceptible, hay ciertos factores, como puede ser el estrés, infecciones, ciertos fármacos, que hacen de desencadenante, como de gatillo desencadenante, que hace que aparezca la enfermedad. Pero sí que tiene esa base genética. Vamos a conocer ahora el caso de un hombre, de Víctor, que además, Ana, es tu paciente, sí, que comenzó con un brote a los 18 años y esto le ha ido afectando a lo largo de su vida. ¿Cómo le ha afectado esto a su vida cotidiana? Pues esto empezó cuando yo tenía 18 años, que me salió una postillita que llamaba yo en la cabeza, y ya en el primer momento el médico de cabecera dijo que esto es psoriasis, pero igualmente me remitió al dermatólogo, y en ese tránsito de tiempo pues ya no solo había en la cabeza, sino que había en los codos, rodillas, nacimientos de todo el pelo. Tú te ves de la noche a la mañana en una edad complicada, la adolescencia y tal, que pasas de ser un chico totalmente normal a ser el chico de las manchas en la piel. Entonces, claro, psicológicamente eres mantequilla. Te vienes abajo por momentos. Mucha gente sin darse cuenta, y estoy convencido que el 99,9% de la gente no lo hace para dañar. El comentario es: ¿qué brazos llevas? ¿O qué piernas llevas? ¿O qué te ha pasado en la cara? ¿Dónde te has metido? Entonces, creo que realmente no estamos concienciados lo que es la psoriasis. A ver, yo empecé pues tratamientos, tienen algún nombre específico, pero bueno, para entendernos, cremas, pomadas,
no era suficiente. He tenido tratamientos con fototerapia, he tenido tratamientos de metrotexate, he tenido tratamientos que me tenía que duchar con unos productos que es como el alquitrán de las carreteras, y pues a día de hoy llevo 4 años con un tratamiento biológico que es súper cómodo. No te acuerdas que tienes psoriasis, simplemente pues en mi caso cada 15 días ponerme una inyección, la cual me pongo yo solo en casa, y nada más. O sea, ahora mismo me podría quitar la ropa y no tengo nada. Mira, yo creo que en este proceso para un paciente de psoriasis radica fundamentalmente en 2 pilares. El médico que tú tengas, que confíes plenamente en él. Otro pilar donde radica es, para mí, la edad. Cuanto mayor eres, más banalizas y relativizas el problema que tienes. Yo tuve que ir a una terapia psicológica, que es fundamental, me lo aconsejó la doctora Morales, y es tan o más importante que los tratamientos, que tu médico o médica sea súper amigable contigo. A ver, yo a las personas que están empezando, que tienen psoriasis y tal, y sobre todo en una edad temprana, adolescencia y demás, les diría que lo primero, no esperar, ir al médico, porque cuanto más tarde vayas, si ha de salir va a salir igual. Hablar con la gente de tu entorno, con la gente que, pues padres, amigos, y no esconderse, porque si te escondes no estás evitando el problema, estás creando otro problema, el de la piel y el psicológico. Este es un ejemplo de cómo los tratamientos pueden mejorar la vida de las personas y también ver cómo afecta a nivel psicológico a esas personas que padecen la enfermedad. ¿Algún consejo para la gente que la tiene? Pues como decía Víctor, sobre todo consultar con el dermatólogo. Primero es verdad que hay que pasar por el médico de primaria y él es el que le deriva al dermatólogo. Como os decía antes, ahora mismo no hay motivo para que un paciente con psoriasis esté en su casa, acomplejado, no quiera ponerse pantalón corto, porque tenemos tratamientos muy efectivos que no curan, pero sí que blanquean y un paciente puede estar completamente limpio de lesiones, igual que cualquier otro paciente que no tiene psoriasis. Entonces yo sobre todo mi consejo es que consulten, que no lo dejen pasar, porque afortunadamente es una enfermedad que tenemos muy buenos tratamientos para controlarla. Con este consejo nos vamos a quedar. Doctora, muchísimas gracias por venir hasta aquí, esta Conexión Aragón, y gracias también a ti, Eva, por todos estos datos que nos has aportado en el día de hoy. Gracias.